Kamau Espínola. ¿Cómo estás, Kamau? Hola, buenos días, María. Bien, la verdad que disfrutando de estos últimos días en corriente de calor y recién hablábamos, ¿no? Cuando uno viaja a Buenos Aires, como la diferencia. Se quejan en Buenos Aires y no saben lo que es tener altas temperaturas. Bien. ¿Cómo estás viendo? La primera pregunta es, ¿por qué te fuiste o por qué dejaste el bloque del Frente de Todos y armaste tu propia comisión? Justo en referencia a lo que recién decíamos de la temperatura y te voy a explicar por qué, digamos. O sea, primero, hace tiempos, senadores y senadoras que hoy estamos dentro del bloque, sí, veníamos marcando ciertas diferencias, ciertas inquietudes en relación a proyectos o necesidades y reclamos que teníamos de nuestras provincias y nuestras regiones. ¿Qué sucedía? Que cuando se está en un bloque oficialista donde uno acompaña y vamos a seguir acompañando las cuestiones que sirvan al funcionamiento del Estado, lógicamente la institucionalidad, terminan poniendo prioridades a veces de cuestiones del centralismo y se olvidan de las necesidades o no son tantas prioridad para las necesidades que tenemos en el interior de la Argentina. Y te voy a dar un ejemplo que para mí es clave y va en relación a la temperatura. Cuando salió la ley de zonas frías, que era un proyecto que salió de diputado, que se votó en diputado, luego se votó en el Senado, una ley que daba ciertos beneficios o diferencia de valores en las zonas frías del gas, justamente por las temperaturas que necesitan tener en épocas de invierno la utilización del gas. Nosotros acompañamos y dijimos, pero también tenemos que tratar una ley de zonas cálidas, porque nuestra región tiene un alto consumo energético en verano, justamente hablando de recién lo que decíamos, y que tiene que haber una diferenciación del valor de la energía en esa época. Además, las provincias que producimos, como Corrientes, como Entre Ríos, que producimos energía. Eso se avanzó, se dijo que sí, y se terminó durmiendo 2 años. Y lo que es injusto, y esto no es de este gobierno, sino de otros, son reclamos que venimos haciendo, es las asimetrías que existen todavía en la Argentina, en un país que tanto se habla del federalismo. Por ejemplo, el valor de la energía. En Corrientes pagamos un valor de la energía mucho más caro que en Buenos Aires y producimos energía. El transporte público pagamos mucho más caro en Corrientes que en Buenos Aires y está subsidiado en Buenos Aires. Y también, por ejemplo, otras discusiones que tenemos es el valor del combustible. Nosotros pagamos casi un 20% más el valor del combustible en nuestra región, en Corrientes, que en Buenos Aires. Entonces, lo que queremos llevar a discusión es decir, no queremos seguir sujeto al condicionamiento del federalismo estando en un bloque oficialista y queremos empezar a discutir las cosas que sean de nuestro interés. Para poner en valor esto, a mí me votaron para discutir los intereses de mi provincia y que no quede atrapado en las discusiones que terminan siendo del centralismo y resolver los problemas de los correntinos. Y hemos tomado la decisión, 3 senadores, uno de Entre Ríos, otro de Jujuy, una senadora de San Luis y la senadora de Córdoba, la senadora Vigo, que es la esposa del gobernador Schiaretti, para que justamente 5 representantes podamos tener la definición si hay quórum o no hay quórum dentro del Senado para discutir los temas que nos interesan y hace tiempo venimos reclamando por nuestras provincias. La comisión que armaste va a tener mucho peso político también, Kamau. A ver, a veces nos preguntan, no es un año, cualquier año, es un año electoral. ¿Esto tiene alguna mirada electoral? No lo hicimos con esa mirada. Somos conscientes porque hacemos política y entendemos que es un año electoral, pero lo que sí era el momento donde nos permitía poder tener 5 senadores y senadoras que definía el quórum de un lado o del otro. Estamos dispuestos a tener pragmatismo para poder resolver estos problemas con el oficialismo y con la oposición para tratarlo y discutirlo una vez por todas. ¿Y por qué tiene que ser una ley, María Mercedes? Porque si bien yo valoro el trabajo que se está haciendo los gobernadores con el Norte Grande, ¿qué sucede? A veces terminan compensando cuestiones, pero que no se termina resolviendo la cuestión de fondo. Y nosotros tenemos que sacar leyes que garanticen que nosotros vamos a tener una energía razonable a los que producimos energía, que estamos discutiendo en un proyecto de ley que tengamos mayor porcentaje de regalía en los que producimos energía, que haya un sistema de transporte, que hay una ley presentada por la senadora Vigo también, que sea equitativo para todo el país, y que haya una ley que venga quien gobierne, sea un país que realmente atienda esta necesidad y reclama de hace mucho tiempo. Ahora, 5 senadores pueden estar definiendo el quórum tanto del PRO, de los radicales, como del Partido Justicialista. Por supuesto.
dispuestos a discutirlo. A ver, no, nosotros queremos que se traten las leyes, y si no nos acompaña el oficialismo, como no nos ha acompañado o no le da la prioridad que nosotros estamos dando, a ver, sin dejar de tocar los temas que también son de interés a nivel nacional, estamos dispuestos a sentarnos a tratar de trabajar con el resto de los otros sectores que están dispuestos a hacerlo también, porque es verdad, es un tema que hay que discutirlo, hay que tratarlo, gobierne quien gobierne más adelante. ¿Vos seguís siendo parte del bloque del Frente de Todos? Nosotros hicimos un bloque nuevo. Ya sé, pero vos tenés dos formas, o sea, vos podés hacer un bloque y hacer un interbloque y estás dentro del Frente. Nosotros somos un bloque. Un bloque. No estamos, Unidad Federal, que no estamos dentro de ningún interbloque. De ningún interbloque. ¿Esta decisión le fue comunicada con anticipo a la vicepresidenta? En mi caso no, hubo un senador, que es el senador de Jujuy, que sí, hizo una carta, pero eso fue a nivel personal antes de que se forme el bloque, ¿no? Cada uno veníamos tomando decisiones, cada uno venía advirtiendo ciertas inquietudes sobre estos temas que no definíamos y no se trataban, y que, bueno, el caso del senador por Jujuy, Guillermo Snopek, lo hizo antes, y cuando en un momento teníamos que definir y viendo estas circunstancias dijimos, ¿por qué no armamos un bloque más consolidado y que seamos 5 senadores? Camau, ¿esto significa que no te importa más este tema? Me refiero a que hay mucha gente que está enojada dentro del Frente de Todos con esta especie de partida tuya. ¿Esto no te importa, pero, no María, te preocupa? ¿Quién puede estar enojado? A ver, si yo soy elegido, a ver, siempre, en esto pasa en todos los partidos, hay algunos que se enojan siempre y están condicionados al dedo, a lo que le dicen, a estar dentro de la estructura. De hecho, uno mira lo que ha pasado con el peronismo en estos últimos años. Tuvimos un gobierno nacional y el peronismo hoy está en Corrientes debilitado, intervenido, no hubo instrumento para darle volumen. En Corrientes, de hecho, no hay oposición. Volumen y crecimiento para que podamos construir una oposición. Estoy hablando de la estructura. En eso no te sentís responsable, por ejemplo, de que no haya oposición en Corrientes. Y por otro lado tenés el acompañamiento de la sociedad y los votos, que lo que yo siempre tuve y lo defiendo y lo sostengo. Claro, de hecho, ¿y por qué? Yo llego a un momento y digo, basta, porque si uno está sujeto a que está dentro de una estructura, y te lo digo a nivel político nacional, dentro del bloque, y también te lo digo de lo partidario acá, si estamos sujetos y no nos plantamos y no decimos nosotros hasta acá, entendemos las cosas que son razonables que acompañar, pero las cosas de interés en nuestra provincia las queremos tratar y queremos poner en valor el voto por cual a mí me acompañaron los correntinos, yo lo hago. Porque eso para mí es prioridad. Lo otro, tenemos que sentirnos a discutir, a ver qué concepto y qué modelo de alternativa queremos construir en nuestra provincia en los próximos años. Te sentaste, lo hablaste. Corrientes hoy tiene un PJ absolutamente debilitado, no tiene peso, no hay liderazgo. ¿Vos no te sentís en cierta forma responsable siendo un líder del partido? Yo sigo trabajando y generando, y lo voy a hacer en los determinados momentos, ¿no? Todavía hay veces que hay que dejar todavía que la enfermedad siga hasta que se genere el antídoto, el anticuerpo, para entender y estar dispuesto a salir adelante mucho más fortalecido. Y todavía queda un proceso que hay que terminar de definir. De hecho, seguimos intervenidos, hay que ver qué decisiones se toman. Es una vergüenza eso. Bueno, yo he planteado miradas y inquietudes que tenía, y todavía se sigue con esquemas sin resolver. No importa a quién le toca, si se sigue interviniendo, no se sigue interviniendo. Lo que sí tiene que tener una dinámica distinta cuando hay un gobierno nacional que es del mismo partido. Entonces, ahí hay muchas cosas por discutir y por criticar. Y por ahí, estas son las cosas donde yo, como recién me preguntás si consulté, le dije a alguien, no, porque son decisiones mías, personales, por las cuales yo estoy dispuesto a afrontar, como lo hice siempre, en este caso y en otras situaciones, porque estoy acostumbrado a conducir y tomar decisiones, como cuando fui intendente, como cuando fui deportista, como hoy lo hago desde el Senado, más allá del proceso que el peronismo todavía tiene que resolver y que hay tiempo para hacerlo. Ahora, cuando uno habla con diferentes funcionarios o exdirigentes,
encuentra que hay buena predisposición para el diálogo. Hablo de intendentes, el sector del fabianismo, los que trabajaron con usted, caso Martín Barronuevo, y otros. Hay buena predisposición. El asunto es que ya pasaron 2 intervenciones y esto sigue sin resolverse. El diálogo existe siempre y lo tenemos y habrá que ir definiendo. Por eso, esto que yo recién planteaba, a ver, si alguien no entiende que el lugar que yo ocupo sé la importancia que tiene a nivel nacional para plantarme a discutir los intereses de nuestra provincia, de los intereses de la ciudadana, de lo que estamos hablando, de la energía, del tema del gasoducto, que algún día se tiene que terminar, el tema de la autovía, el tema del puente, el tema de los valores de la energía, el transporte, el combustible, lo que recién decía. A ver, eso es por un lado donde yo me planteo, sí, estas cosas hay que resolverlo, que no tiene nada que ver con el gobierno provincial. El gobierno provincial tiene su gobernador, que tiene que administrar, que tiene que llevar adelante, que tiene que cuidar del funcionamiento. A mí me tocan los intereses como senador de cuestiones que le tocan hoy, que hay una asimetría en la Argentina y que necesitamos discutir federalismo. Ahora, también tiene de lo político. También tiene de lo político partidario, de decir, no, en Corrientes nos plantamos. No nos pueden seguir llevando hasta ahora de esta forma, donde no nos resuelven los problemas del partidario, donde nos vamos a permitir, o por lo menos yo, de que te vengan a poner las cosas a dedo. Y si eso no entienden desde las dirigencias, están equivocados cómo funciona este sistema, porque hasta ahora no nos fue tan bien, esperando que nos resuelvan de buenos ser los problemas, como correntino, de los políticos, como ciudadano. Entonces, este es el planteo que yo hago. Yo no voy a permitir o no voy a seguir que te sigan llevando y después te ponen a dedo, porque cuando hablo con la base, con la mayoría de los que sí todos los días están empujando, están todos muy contentos, o por lo menos dicen, por fin alguien pone límite a ciertas cuestiones que hasta ahora nos iban llevando, vamos para adelante, y después vemos cómo lo resolvemos. Y de vuelta, de lo que significa proyecto de ley y la asimetría, no es solamente este gobierno, eso de hace mucho tiempo. Por eso hay una unidad y también hay muchos diálogos con otros senadores para intentar sacar las leyes. Bien, a ver, Ricardo Colombi el día viernes estuvo acá visitándonos. Obviamente le pregunté por vos. Y también Ricardo Colombi me dice, hablando de asimetrías, que si un candidato a presidente no es del interior, no puede entender de federalismo. ¿Compartís? Yo creo, por supuesto, lo que el centralismo hace a veces que lleve a discutir intereses electorales, María Mercedes, ¿no? Cuando yo digo el centralismo y la asimetría, mucho tiene que ver donde está la mayor concentración de personas y termina teniendo una mirada electoral. Por eso a veces hay una gran discusión, por lo menos desde el peronismo, si todo va a la provincia de Buenos Aires por el volumen que tiene. Entonces, más allá de quien sea el presidente, si entiende o no entiende, también depende mucho de la actitud que tengan cada uno de los gobernadores y los legisladores. Los gobernadores también tienen peso a la hora de legislar en el Senado o en diputado y condicionar de manera inteligente la discusión de los temas. Por eso, yo cuando hablo de proyecto de ley no tiene que haber instrumentos de compensación hacia los gobernadores que a veces por las necesidades terminan cediendo discusiones que hay que darla que trasciendan quien gobierna. Y esos son proyectos de leyes. Entonces terminan compensando y generando un tipo de recurso que pasa durante su proceso de gestión, pero seguimos teniendo los mismos problemas. Yo no digo que esté mal o que esté bien, lo que digo es, eso hasta ahora sigue generando asimetría de cualquier manera y que tenemos que modificar y generar instrumentos para que haya sustento legal y que no haya más asimetría. Las asimetrías no tienen que ver también con nuestros representantes que los votamos a nuestros diputados y a nuestros senadores nacionales y vemos que pasan a veces sin penas ni gloria y no dejan absolutamente nada. No estoy hablando de vos, sino que te estoy diciendo, en línea general, ¿ustedes también no pueden pelear por Corrientes? Bueno, de hecho, he tomado una decisión, María Mercedes. Me corrí del bloque oficialista para poner condicionamiento a la hora de discutir los temas. Si bien entendemos que hay temas importantes y que estamos dispuestos a llevar adelante, no hacer un obstáculo,
pero que también haya el peso razonable y lógico político de que también los intereses nuestros, los reclamos nuestros se tengan que tratar. ¿Y este posicionamiento de cara a las presidenciales, dónde lo ubica? Hay que ver todavía las definiciones, ¿no? Uno ve dentro del oficialismo las internas existen. ¿Estás del lado del PRO? No. Hoy, del PJ, a ver, si me preguntan si yo me fui, yo no me fui del PJ. Ahora, el PJ tiene que generar una alternativa. Hablo, María Mercedes, cuando necesitamos hablar, hablo de mi mirada cuando entiendo, y también hoy me da un lugar distinto a la hora de discutir. Algunos pueden ser y sienten que esto hace o genera un efecto en nadie, y yo acá lo que tienen que tener claro es que no es ni en contra ni a favor de nadie. Te iría a favor de nuestra provincia, a favor de los correntinos, a favor de toda la zona que hace tiempo venimos, que es el NOA, digamos, y el NEA o el Norte Grande, reclamando necesidades y definiciones en estos reclamos que hacemos. Sí, me gustaría abordar un tema específico que tratamos hace algunos minutos, y es el tema de la autovía, que se dio durante aquel anuncio de Cristina Fernández, se dio durante su intendencia. Hoy se cuestiona el diseño de la autovía, ya en ejecución, habrá un 40% de ejecución. Perdón, se cuestiona el diseño por un ministro como Katopovich, que es del mismo color político de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, no nos olvidemos que la obra empezó en el gobierno de Macri. En 2017, exactamente. Es una obra que empezó en el gobierno de Macri, y que esto de vuelta la asimetría y los pesos a la hora de discutir cuestiones de intereses de nuestras provincias, nuestras regiones, y que van a llevar 7 años y no se termina. Y aparte hay una discusión sobre el diseño. De hecho, yo tuve reunión en Vialidad y fui y le dije, hay que rever, porque ¿qué sucede? Y de vuelta, el centralismo. Es una obra que se comprometieron, que la hacen. Pero esa reunión era con Jeter cara a cara. No ahora, con esta gestión, no con Jeter, no con Jeter, sino con esta gestión. Fui a Vialidad, me senté con los técnicos, me senté con el director de Vialidad Nacional, y le dije, tenemos que rever esto, porque tiene un concepto de una autovía de circulación rápida y en realidad está dividiendo la ciudad. Y tenemos que tener un concepto más de casi una avenida con circulación rápida, ¿no? Parecido a lo que hicieron en Resistencia, a lo que es todo el camino hacia el aeropuerto. Sí. Bueno, obviamente lo iban a ver, lo iban a rever, se justificaban, veían, y después sigue sin resolverse. Y en el medio el problema que tenemos de que no se puede continuar, y hay atrasos en algunos certificados que hace que se tenga que parar la obra. Que de hecho es preferible que se pare, que se revea. Falta de pago. Sí. Y que se revea y que lo rediseñemos si tenemos tiempo. Pero ahora, Camau, no puede venir un ministro, que es lo que yo debatía con Horacio, y estoy seguro que va a compartir conmigo, a decirnos que está mal rediseñada a raíz de que un funcionario municipal pelea con Jeter y que se pueden inundar 8 barrios. No nos pueden venir a decir con esta... María, yo tengo una excelente relación con el ministro, pero lo que pasa es que está de vuelta mirado hacia el centralismo, y cuando uno va y le dice necesitamos rever esto, siempre tienen los motivos, los justificativos, porque hay técnicos que llevaron el proyecto y que después no lo quieren modificar o no quieren justificar que a lo mejor hubo un error, o a lo mejor no desde su mirada no tiene un error, pero en lo que no tienen el concepto y la necesidad que tenemos como ciudad, y es ahí donde tenemos que reclamar. Ahora, cuando estas cosas no pasan y la van llevando y va pasando, es cuando tenemos que tomar reacciones como la que tomé ahora, de plantarme y decir, a ver, yo no, está todo bien, nos podemos sentar, discutir, cuenten conmigo en las cosas que sean razonables. Ahora, estas cosas me las tienen que resolver, porque si no, yo no estoy dispuesto a ceder necesidades de mi provincia, porque te van llevando en que las necesidades nacionales o conceptualmente otras cosas que son lógicas, pero que no me están prestando atención a los reclamos que hace tiempo hacemos en Corrientes y en el resto de las provincias que coincidimos con estos reclamos. ¿Cristina, candidata? No lo sé. Sí puedo decir lo que ella expresó en uno de los
en una de las veces, en las últimas veces que salió en los medios, dijo que no iba a ser candidata. Ahora después si eso modifica o no, la verdad que yo no dialogo con ella en ese sentido. ¿Y sobre el juicio político de la Corte, qué piensas? Yo ya di para mí, el juicio de la Corte hoy, para mí hay otras prioridades. Esta, la que estoy discutiendo ahora, la economía, otras cuestiones que... Sí, la inflación. La inflación, tenemos que resolver otros temas. Tenemos que discutir si hay que ampliar la Corte, yo estoy de acuerdo que hacerlo. Tampoco estuve de acuerdo, estaba de acuerdo que 15 miembros, 24 miembros, que lo presentaron los gobernadores, pero creo que hay que ir por cuestiones razonables. Hoy en la Corte tiene 4 miembros y falta uno y lo podemos nombrar. No se nombró todavía el procurador. Hay muchas cosas por nombrar y generar de lo institucional todos los lugares y cupos que se tiene. Y si hay que discutir por una ampliación que genere mayor representatividad o mayor funcionamiento de la Corte, hay que hacerlo, pero me parece que no son tiempos para discutir estas cosas. Tu mandato no termina ahora, ¿no? Yo tengo 5 años más por delante, María Mercedes. O sea, 2027. Escuchá, si tuvieras que definir Colombia o Gustavo. ¿En qué sentido? En el sentido político, ¿cómo ves? ¿Viviste el gobierno de Ricardo? Sí, son diferentes etapas. Lo padeciste son también, diferentes. Yo hoy no estoy en la gestión, estuve en mi proceso como intendente con Ricardo y fue otra etapa de Corrientes y con Ricardo, perdón. Y con Gustavo tengo una relación generacional distinta. Tenemos una excelente relación desde lo personal, más allá de lo político, que no de ahora, era de antes. ¿Y cómo lo ves como gobernador? Yo siempre digo que él le dio una dinámica distinta, justamente un cambio importante a Corrientes, de esto, de generacional, salir de la estructura muy estructurada, tradicional que planteaba antes Ricardo y que hoy le dio una dinámica distinta. Cuando hablas de generacional, hablas diciendo de que Ricardo cumplió un ciclo. No, yo no lo voy a hacer, porque después dicen, yo no voy a jubilar a nadie. Yo eso, y aparte no es un problema mío. Lo que sí digo le digo otra dinámica. Lo que también digo es que todavía quedan muchos temas por resolver en Corrientes, seguimos siendo una provincia con muchos déficits, de lo salarial hemos tenido una disminución muy importante y ocupamos lugares a nivel nacional que antes no lo teníamos y antes estábamos mejor. Bueno, hay cuestiones que todavía quedan por resolver y que bueno, queda el debate. Bueno, entonces quiere decir, te cambio la pregunta, que vos de acuerdo a esta cuestión generacional a que le puso otro tema, obsoleto quedó la forma de gobernar o de gestionar políticamente entre Ricardo y Valdés. Son otras etapas y creo que para la etapa que hoy le toca a Gustavo ha tenido, me parece una lectura correcta desde el lugar que lo está haciendo, ¿no? Pero de vuelta, Corrientes necesita todavía a María Mercedes, muchos temas por discutir, sí, donde hay cuestiones que se puede trabajar en conjunto, como esto que yo digo, y otras que a lo mejor tenemos distintas miradas o distintos estilos, pero bueno, creo que hoy a nivel país y a nivel regional es importante el proceso electoral y ver quién es el próximo presidente y cómo se ajusta y se utiliza los reclamos en conjunto para poder resolver los temas estructurales de base. Después vendrán problemas de discusiones electorales en nuestra provincia, que para eso hay tiempo. ¿Usted cómo proyecta su carrera política? ¿Vive el día a día? ¿Está consustanciado con esto de la senaduría? ¿O es que a futuro dice, bueno, me gustaría volver a intentar una candidatura a gobernador, volver a la intendencia de la capital, por ejemplo? Yo nunca bajé mi expectativa de ser gobernador, nunca estoy sujeto hoy al lugar que ocupo, legislativo, a tratar de dar respuesta. Y discutir por eso, o sea, ya hasta ahora veníamos, decía, en un esquema muy dormido y hoy me planto en lugares, si yo hasta acá llegué, yo voy a discutir, se terminó, yo estos modelos que te condicionan y te van llevando, yo no... Que te limitan. No, voy a defender los intereses de mi provincia, porque de hecho lo hago siempre, pero no pude tener respuesta por estas cosas. Yo hoy lo voy a hacer de ese lugar, en un esquema donde también soy consciente que gobierne, si es de un sector donde yo soy parte, va a ser mejor, porque vamos a poder tener no solo la presión legislativa, sino también del Ejecutivo, y sino también el condicionamiento legislativo, lógicamente, porque soy consciente que
la situación del Senado en los próximos años también va a estar condicionada a 2 o 3 senadores que puedan dar o no dar quórum. Ahora, yo sigo trabajando para ser gobernador, yo no bajé mi candidatura y voy a seguir trabajando y hay tiempo. Hoy es un proceso intermedio y después de acá a los próximos años hay tiempo para empezar a rearmar, de hablar con diferentes sectores, de incorporar nuevos actores para darle a la sociedad una alternativa con miradas distintas a lo que por ahí hoy se está construyendo. Alianza con... Hoy que no estás en cierta forma en el frente de todo, ¿podría ser parte de una alianza de Encuentro por Corrientes? De acá a las próximas elecciones en Corrientes tenemos que tener una mirada provincial. ¿De qué manera provincial? Digo provincial en amplitud. No tengo problema de sentarme a hablar, o sea, Corrientes ha vivido distintas etapas. De hecho, el peronismo estuvo dentro de este... Hay peronistas por eso, hay peronistas, fueron parte de la fórmula, fueron parte en el gobierno cuando se fue y después fue cambiando y fue... O el peronismo fue generándose como alternativa. Cambiando y fue... O el peronismo fue generándose como alternativa para gobernar, porque o se plantó lo de enfrente, o porque no compartían el gobierno, o porque le incumplían desde el otro gobierno. Vaya a saber, no fue mi etapa. Pero lo que sí, hoy necesitamos rediscutir cuestiones que sean de corriente, por fuera de las cuestiones nacionales, ¿no? Por eso cuando a mí me hablan del peronismo, fuera de las cuestiones nacionales, ¿no? Por eso cuando a mí me hablan del peronismo, de condicionarnos a nivel nacional, de lo que nosotros tenemos que hacer en Corrientes, es un error que yo no voy a volver a cometer. Yo acá voy a llevar adelante un proyecto que mire Corrientes y que tenga la amplitud necesaria para poder llevar adelante los proyectos que nosotros planteamos a la sociedad en un proceso electoral. ¿Qué error cometiste que o te determinan puestos, lugares de candidatos que por ahí no tienen la representatividad que corresponde, o cierto límite a no hacer alianzas con sectores que acá en Corrientes tienen coincidencia con nosotros y que por ahí no lo tienen a nivel nacional y que no tienen nada que ver lo nacional con las necesidades o las miradas que tenemos que llevar o lo que nosotros tenemos en Corrientes. Entonces, ese condicionamiento yo hoy no estoy dispuesto a aceptarlo. Y esto mismo le pasa a Snopek de Jujuy, le pasa a Vigo. No todos. Estamos hablando de Vigo, era esposa del gobernador Schiaretti, otra situación distinta. Entre Ríos tiene un gobernador, gobiernan y son parte del frente. O sea, cada uno tiene diferentes reclamos y situaciones. San Luis también son gobiernos. Pero el denominador común es el federalismo. Federalismo y discutir los proyectos, ¿no? El proyecto energético que presentó. ¿De un lado o del otro, pero dar quórum? Trabajar. Discutir y sacar las leyes que beneficien a nuestro territorio, que no es de ahora, es de hace tiempo. Energía, transporte, combustible. Mirá, si no te llego a ver dando quórum, voy a llamarte por teléfono. Es que si no tratan estos temas, nosotros estamos dispuestos a no dar quórum. Aún discutiendo cuestiones interesantes y reclamos. Bien. Lo estamos haciendo. No es que, vamos a decir, o sea, excepto que sea muy... Estos 5 senadores que dejaron su partido político, en cierta forma, y armaron un bloque, es para trabajar en las cuestiones que nos competen a cada uno en su lugar. Que son similares. Energía, transporte, combustible y algunas otras cuestiones podemos discutir con más profundidad. Hidrovía, tiene mucho peso político hoy. Tiene peso, porque somos conscientes de eso. No es que hoy te van a llamar, te van a decir, danos quórum, te van a decir lo de PRO, danos quórum, te va a llamar Valdés y te va a pedir eso también, hoy nosotros tenemos la autonomía y de hecho yo tengo autonomía para definir, yo no voy a pedir permiso a nadie en la medida que, y lo mismo van a hacer el resto de los senadores, para poder discutir las cosas que sean de intereses. ¿No? Valdés casi en el final de su discurso habló de que sepamos elegir, que también le pidamos a los candidatos propuestas que puedan sostener en el tiempo. Y a raíz de eso, si bien se refirió a lo nacional, también hay como una situación que decimos nuestros legisladores
están en otra realidad, no están de golpe la mayoría en los que realmente le preocupa y le ocupa a la gente, ¿no? En todo, estoy hablando de los provinciales, de los nacionales, en su gran mayoría, no todos, pasan como sin dejarnos absolutamente nada, ¿no? De vuelta, María Mercedes, muchos son discusiones del centralismo. Entonces, nosotros en el interior estamos quedando fuera a veces de discusiones que nos tienen que resolver. Y no es de este gobierno, es de antes. Pero también pasa que aquellos que representan a los oficialismos provinciales, obviamente que los legisladores están condicionados a la orden del gobernador. Por eso también tiene que haber una decisión de los gobernadores, de lo cual empezó con el Norte Grande de una manera muy buena y que hay que seguir, pero lo que tenemos que definir ahí, proyecto de ley, no que haya mecanismo de compensación, y creo que se entiende lo que estoy diciendo, porque a veces desde el centralismo dice, bueno, ¿cuáles son los problemas? Bueno, te compenso con esto y voy a resolverlo de esta manera, y vamos tirando y no definimos leyes que sean bien claras y precisas, que determinados recursos tienen estas características y es exclusivamente para compensar o subsidiar el transporte público, o que si Corriente produce energía debemos tener un mecanismo de regalía eficiente y que le llegue a Corrientes, y que de nuestro proyecto de ley estamos, que lo presenta el senador de Entre Ríos, aumentar las regalías. Que no puede ser justo que el transporte sea casi un 20%, el combustible un 20% más caro que en Buenos Aires, porque me justifican que, bueno, pero el transporte tiene que ser más caro. Bueno, encontremos una equidad y que todos nos hagamos cargo, como lo hacemos con la zona fría, con el gas. Nosotros producimos energía en Yacyretá y terminamos pagando más caro que en Buenos Aires. Entonces, estas asimetrías no tienen que ser por mecanismo de compensación, sino por proyecto de ley. Y ahí también, María Mercedes, tienen que ver los gobernadores. Y este es un reclamo que lo hago y me hago cargo. Que ver todo, tienen que ver de plantarse en determinado momento. La senadora Ana Almirón fue legisladora y ahora está en Yacyretá. Están todos los peronistas también. Se tiene que dejar la política también de ser un lugar. El Norte Grande consistió en eso, una conformación transversal políticamente de todas líneas políticas, digamos, diferentes partidos políticos, que van en función de esto, de conseguir calidad de energía, una rebaja por esto que está aplicando el senador. Está bien, pero eso no se ve de golpe, Camao. Vos te das cuenta que vos decís esto y ya venimos de gestiones, legisladores que dejaron, que acomodaron sus conchavos y no nos dejaron absolutamente María Mercedes, nada. Si nosotros somos 5 senadores que condicionamos el cuadro, imagínate si se juntan todos los gobernadores del Norte Grande y condicionamos cierta discusión de interés. O sea, después yo entiendo, hay que gobernar, hay que estar, pero hay cuestiones profundas que podemos dar a discusión y podemos definirlo y sacarlos por leyes, y que, bueno, si tiene un efecto económico en la administración nacional, bueno, veamos cómo encontramos una salida. Pero hoy venimos cediendo y venimos llevando, y entonces el interés por arriba de lo provincial, y es con una mirada nacional, pero no resolvemos lo provincial, y por eso es creo que se siga entendiendo, una decisión personal, decir yo hasta acá. Habiendo sido intendente, ¿cómo ves la ciudad? Yo veo favorable que hay una relación con el gobierno provincial de obras que se están haciendo. Lo único que yo siempre digo, hay que tener cuidado que las obras estén planificadas, que no sea obras por hacer obras y avanzar, y no tenga un desarrollo y un objetivo hacia dónde vamos. Cuando nosotros asumimos, hicimos un plan estratégico, los por qué y de qué manera se hacían la conectividad de obras, de pavimento, la mirada de ciudad, Santa Catalina, lo que fueron las playas, lo que fueron la recuperación de los espacios públicos. Es interesante que hagamos un plan estratégico y un desarrollo bien planificado hacia el futuro, más allá de las obras que son muy buenas las que se están haciendo hasta ahora. ¿Alguna última para Camao? No. Gracias, Camao, como siempre. A usted, gracias. Sos muy amable en venir hasta acá. ¿Te volvés a Buenos Aires? Mañana voy a Buenos Aires para seguir trabajando, a ver si podemos lograr
introducir estos proyectos de ley que queremos. ¿Qué opinas del tema jubilatorio? Del proyecto de ley. La verdad que era injusto y había que sacar la ley. También hay que ser sincero que tenemos que encontrar un sistema que sea, que el sistema jubilatorio tenga un razonable equilibrio fiscal en el Estado, ¿no? En la búsqueda de tener equilibrio, pero también hay que ser sincero y ser razonable, que a los jubilados hay que darle el acompañamiento y el sustento económico que lo necesitan. Gracias, Camagüey, muchas gracias. Estuvo con nosotros el senador nacional Camagüey Espino, la ex intendente, no baja su candidatura a gobernador, que se ha convertido en nombre políticamente fuerte para todos, para los del PRO, los radicales y los propios del PJ. Gracias, Camagüey. Gracias. Hacemos la pausa.